fueron las cabras al monte de que me tocaba abrir la sesión a mí hoy. Pero bueno, ya se solucionó. La clase de hoy relativamente puede ser muy corta porque en los tiempos muertos de la práctica de DNA pues estuvimos repasando y estuvimos haciendo interpretación de cálculos, ¿no? E incluso la parte de hidrólisis ya la tocamos un tanto y ustedes parece que pues sí la entendieron en cierta medida. Bueno, el día de hoy, pues precisamente era, en su calendario estaba ver la parte de cálculos, reafirmar lo que significan esos cálculos y pues nada más recordar un poquito de la parte de hidrólisis de DNA. Entonces, a ver, vamos a comenzar antes de poner una presentación. Ya lo repasamos, pero quiero que me digan qué es el ADN. Ya lo experimentaron, ya hicimos algunas preguntas en vivo y a todo color, entonces repítanme qué es el ADN. Muy bien, para empezar, estamos bien. ¿Y cómo está formado el ADN entonces? Por unidades de nucleósidos. ¿Perdón? Por unidades de nucleósidos. Nucleósidos. Ahí estoy en desacuerdo contigo, porque ya en este punto, más bien el ADN son nucleótidos, ¿sale? ¿Y qué es un nucleótido? ¿Cómo está formado? Por una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. Muy bien, específicamente del DNA, ¿cuál es la base, las pentosas, la pentosa que la que está formada? 2-desoxirribosa. Desoxirribosa. ¿Y cuáles son las bases? Es Adenina, citosina, guanina y tiamina. ¿Cuál tiamina? A ver, ¿quién les dijo tiamina? Timina. Timina. A ver, quítense de la cabeza tiamina. Tiamina es para otra cosa, esa es timina. Adenina, guanina, citosina y timina. Muy bien. ¿Cómo se une? ¿En qué posición de la pentosa se une en qué posición de la pentosa se une la base nitrogenada y en qué posición de la pentosa se une el grupo fosfato? En el carbono 1 son de las bases nitrogenadas. Uh-huh. ¿Y en dónde se une el grupo fosfato? En el carbono 5. Ah, escuché doble, no, nada más escuché el carbono. En el 5. En el carbono 5'. Recuerden que los carbonos de la pentosa se enumeran como primas, ¿sale? 1', 2', 3', 4', 5'. Entonces, la base nitrogenada se une mediante un enlace al carbono 1' y el fosfato al carbono 5'. Muy bien, entonces todo esto me forma un nucleótido y el nucleótido se une repetidamente, obviamente va a cambiar la base nitrogenada, o puede ser una continuidad, por medio de un enlace, sale un enlace químico. ¿Cómo se llama este enlace que une dos nucleótidos? Fosfodiéster. Enlace fosfodiéster, muy bien. Ok, entonces ya todos estamos en contexto, ya recordamos, y ahora díganme cuál es la diferencia con el ARN o RNA. A ver, ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia? Que el ARN solo tiene una hélice. Ah, bueno, estructuralmente hablando tal vez, aunque no es, podemos encontrar
estructuras de doble hélice de repente, pero eso es otra historia. No con dos cadenas, con la propia cadena del RNA, pero, bueno, y sí con dos cadenas en el caso de algunos virus, pero antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre ARN y ADN? ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido de RNA y de ADN? El DNA contiene timina y el RNA contiene uracilo. Ajá, el RNA en lugar de timina tiene uracilo. Ajá, no hay timina. Pero otra cosa importante, ¿por qué uno se llama ARN y otro ADN? Porque el ADN tiene desoxirribosa y el ARN ribosa. Ok, muy bien. Y estructuralmente hablando, ¿alguien se acuerda cuál es la diferencia, dónde recae la diferencia química? Es un grupo hidroxilo. Ajá, ¿en qué posición? En el carbono 2, ¿Dos prima? prima. Ajá. Ajá. ¿Qué tenemos? El RNA tiene un grupo hidroxilo y el DNA, en la desoxirribosa, no tiene hidroxilo en el carbono 2 prima. Muy bien, pues entonces estamos muy bien en el contexto. Ok, entonces ya me dijeron las bases estructurales. ¿Cuáles son las propiedades espectrofotométricas del ADN? Ustedes lo vieron y lo experimentaron. Que son visibles a la luz UV. Bueno, no se dice como tal visibles, ¿sale? Nosotros no podemos poner luz UV y nuestros ojos comienzan a verlas. No tenemos ojos de dinosaurio o algo así. Bueno, ellos veían en infrarrojo, más bien de pájaro. ¿Qué es más bien la palabra correcta? Tienen que, a ver cómo veían eso en el cromatograma. ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Cómo? Que absorben la luz ultravioleta. Absorben la luz ultravioleta, ¿sale? No podemos decir que son visibles porque nosotros no las vemos. Absorben la luz ultravioleta, ¿sale? Y específicamente, ¿qué longitud de onda? 260 nanómetros. 260 nanómetros, muy bien. Entonces, las bases nitrogenadas absorben la luz ultravioleta a 260 nanómetros, ¿sale? A 260 nanómetros. A ver, esto ya lo vimos. Miren, aquí está la parte de propiedades espectrofotométricas, espectroscópicas del DNA y los nucleótidos en general. Aquí lo pueden observar, ¿sale? Tenemos un máximo de absorción a 260 nanómetros. A ver, yéndonos a la parte de cálculos, y ahorita regresamos a lo de hidrólisis de DNA y RNA. En la parte de cálculos, a ustedes ya les dimos, o sea, ustedes hicieron toda la parte de obtención ahí en su casa. Desafortunadamente, desde la primera sesión hubo problemas para leer el espectro, por lo tanto, pues nos retrasó un tanto la logística de que ustedes pudieran también leer el DNA que tuvieron en casa. Una disculpa, pero bueno, obtuvieron las lecturas de otro equipo, perdón, de otro equipo, de un DNA que extrajo su servidor a partir de una hoja de tabaco senescente. Los de la sección que estuvieron el día jueves pudieron obtener el espectro ya en un equipo de UV visible. Entonces, pues pueden compartir los datos a sus otros compañeros. Ustedes utilizaron unas celdas, ¿sale? En el caso de las personas que estuvieron el jueves, no me acuerdo si los del lunes, ahorita se me fue la onda, pero los que estuvieron el día jueves, ¿me pueden recordar de qué material eran las celdas y por qué se usaban esas celdas? Eran de cuarzo. Muy bien, eran de cuarzo, estoy de acuerdo. ¿Por qué cuarzo? ¿Por qué no vidrio? ¿Por qué no poliestireno, por ejemplo? A ver, mientras investiguen rápidamente, muchas de las celdas de plástico, hay diferente tipo de plástico, pero las más comunes son de poliestireno, ¿sale? ¿Por qué no poliestireno como las que utilizamos en cinética, por ejemplo? ¿Y por qué no vidrio? Vidrio se utilizó si hubiéramos hecho, por ejemplo,
Si hubiéramos hecho colesterol y transaminación, me parece también, porque se diluye en acetona. Pero ¿por qué no nos damos una celda cara? Porque las celdas de cuarzo son caras. Un par ahorita se la están vendiendo como en 4,000, 5,000 pesos. Entonces imagínense que tener mucho cuidado. A ver, ¿quién me dice por qué cuarzo? ¿Alguien ya investigó también el poliestireno? Con el poliestireno, molécula poliestireno. Pues yo encontré que dice que el vidrio no transmite la radiación UV. No sé si me- Exacto. El vidrio para la radiación UV. Eso sí es cierto, ¿sale? El vidrio para la radiación UV, por lo tanto, si yo lo que quiero es medir absorción de luz UV ultravioleta, pues no me la va a dejar pasar, por lo tanto, no me conviene vidrio. Muy bien. Y poliestireno, ¿por qué no? Si ustedes le ponen en Google poliestireno molécula, les va a aparecer la molécula. ¿Cómo es la molécula de poliestireno? No, no sabemos describirla, que está muy fácil. Es un polímero y ¿de qué está formado? ¿Unidades de qué? De estireno. Ajá, específicamente, ¿qué es el estireno? ¿No son grupos fenilos unidos uno a otro? Sí, ¿Qué es un fenilo? Es un benceno. Es un benceno en forma de radical, muy bien. Entonces, los bencenos también tienen absorción en luz ultravioleta, jóvenes. Si ponemos celdas de poliestireno, digo que son las más comunes y más baratas, entonces vamos a tener muchísima interferencia. Por lo tanto, pues no es el método más adecuado. Lo más adecuado para hacer lecturas en ultravioleta es con cuarzo, ¿sale? Por eso se utilizaron ese material. Muy bien, ya que obtuvieron su espectro, ustedes tuvieron una lectura, sale con el espectro. Los que tuvieron el día lunes tuvieron nada más lecturas, o yo les di de hecho valores espectrofotométricos que ustedes podían graficar. Los que estuvieron el día jueves obtuvieron las lecturas directamente de la muestra. ¿Cómo les salió? ¿Alguien realizó ya su espectro? O lo que vamos a hacer es que les voy a dar unos 10 minutos máximo para que grafiquen su espectro. A ver, levanten la mano, ¿quién ya tiene su espectro? Muy bien, Jennifer. Isa. Ok, solamente 2 participantes. Van a tener 10 minutos. Les voy a subir un espacio. Ya baje la mano, Jennifer, por favor. Van a ponerlas, sí, cierto, con el maestro Weman, el día lunes él subió y tomó las lecturas de absorbancia en su espectro, en su laboratorio, y yo les di unos datos, ¿sale? ¿Se acuerdan? Entonces, van a realizar, ¿sale? Ya sea las personas que les di los datos el día lunes o los que tomaron directamente los datos el día jueves, van a realizar su espectro ahorita. Les voy a subir un espacio para que ustedes grafiquen, ¿sale? Y en Excel y ahí suban el espectro, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Uno por equipo o individual? ¿Están en el equipo? Si están en el equipo, por equipo, si no individual. La absorbancia 280 nanómetros. O sea, solo es una relación, es la relación entre una absorbancia con respecto a otra, ¿de acuerdo? Todos estamos de acuerdo, es el cociente de absorbancia 260 entre la absorbancia 280. ¿Cómo sé que mi DNA está puro? ¿Qué esperaría? ¿Qué valor numérico esperaría para saber que el DNA está puro? 1.8.
1.8 es el valor ideal para DNA puro. ¿Qué pasa si tengo un valor menor a 1.8? Hay proteínas. ¿Nada más proteínas? Polifenoles. 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 Específicamente en el caso de plantas polifenoles, ¿como quién, por ejemplo? En el caso de las plantas. Ajá, por eso, pero ¿como qué polifenol? Ustedes están llevando botánica, ese ya me dijeron. Lignina, exactamente, lignina o algunos otros compuestos fenólicos libres que anden solubles en la pasta acuosa, que anden por ahí, ¿sale? Muy bien, entonces me van a hacer esa gráfica, o sea, aunque sea ahorita hechiza, pero le quiero que pongan ahí los cálculos. Y también quiero otro cálculo que ya vimos, la concentración del ADN. ¿Cómo calculan la concentración del ADN? Con la fórmula que yo les di porque utilizamos ciertas celdas. Era 260 nanómetros por el factor de disolución. Sí, o sea, multiplicaba el valor de 260 nanómetros. A ver, Ajá. dígalo bien. Es multiplicar el valor de 260 nanómetros por el factor de dilución por 30 miligramos sobre mililitro. No, estás incorrecto. Primero, ¿cómo lo expresaste? Multiplicamos así directo 260 No, la absorbancia que tuvimos a 260 nanómetros. por el factor de dilución por 50 microgramos por mililitro, 50 microgramos por mililitro, perdón, no 30, ¿vale? No sé si se confundió al ver mi número, 50 microgramos por mililitro. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo utilizar esta fórmula? Porque el ancho de luz de la celda es de 1 centímetro. Porque si yo coloco una solución de DNA de 50 microgramos por mililitro o sobre mililitro en una cubeta de paso de luz de 1 centímetro, como dice Raquel, voy a obtener una absorbancia a 260 igual a 1, ¿sale? Un valor de absorbancia de 260 nanómetros igual a 1. Por lo tanto, pues puedo hacer esta relación, ¿vale? Mantengo constante lo de 50 microgramos por mililitro, lo multiplico por la absorbancia, mientras yo esté utilizando una cubeta con un paso de luz de 1 centímetro. Si mi cubeta es el paso de luz de mi cubeta es distinto, no puedo utilizar esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Como lo usamos, no hay ningún problema. Entonces, vamos a realizar ese cálculo. ¿Cuál es el factor de dilución, jóvenes? Ese sí se los comenté. 1 y les dije a 30. Que 1 a 30, por lo tanto, únicamente van a multiplicar su valor de absorbancia 260 por 30 por 50 microgramos por mililitro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, si no hay dudas, les abro el espacio, obviamente con los datos que ustedes tengan. Los que estuvieron el día lunes y les di unos valores de datos con lo que me dio el profesor Weman o con los datos que yo les di en una tablita, con eso lo hacen. Los que trabajaron el día jueves con los datos del espectrofotómetro del laboratorio 3, con esos datos lo hacen, ¿vale? Más o menos les va a salir aproximado. La relación de absorbancia a 260 con respecto a la absorbancia a 280 les va a salir muy similar. Entonces, les abro el espacio, les doy 10 minutos, a las 7:38 lo revisamos. Por favor, vayan comenzando a trabajar. ¿Alguna pregunta? Porque se ve mucho espacio muerto de 0 a 200 nanómetros, que es donde empieza, y luego sube repentinamente a partir del valor de 200 en línea recta. Ustedes recuerden que si lo hacen en Excel pueden modificar el eje X para que comience de un valor determinado. En este caso, tiene que comenzar su gráfico a partir de 200 nanómetros. No va a empezar de 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no estamos midiendo desde 0 nanómetros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por favor, revisen esa gráfica. Ok. Los que hicieron, bueno, en fin, el valor de absorbancia creo que no hubo, el valor de pureza creo que no hubo mayor problema. ¿Cuánto le salió el valor numérico de la relación de absorbancias a 262? De 1.26. 1.26. ¿Ustedes Raquel, qué día estabas? ¿El jueves o el lunes? El jueves. El jueves. Los que estuvieron el lunes, ¿cuánto le salió de valor de absorbancia? 1.16.
Muy similar, sale muy similar. Al final está contaminado. Bueno, ya les dije la respuesta. Eso nos está indicando que el DNA con el que trabajaron tiene contaminación con compuestos fenólicos y también con proteínas, ¿sale? Eso, bueno, les digo, desde que estamos haciendo la extracción, sobre todo cuando es DNA vegetal, se alcanza a observar muy bien, ¿sale? Podemos observar cuando ya se nos echó a perder el trabajo, entre comillas, porque sí les dije que se puede rescatar, ¿sale? Cuando pasa eso, si nos urge mucho ese ADN, pues lo podemos siempre limpiar con acetato de sodio, 3 molar y cloruro de sodio saturado, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto le salió el valor de concentración? Los que lo hayan hecho correctamente con microgramos. $3,921 microgramos. Exactamente, estamos más o menos en lo correcto. Está por ahí de 3,000 microgramos, casi 4,000 microgramos. Y si tiene lógica, era bastante DNA, ¿sale? Está muy concentrado. Muy bien. ¿Alguna pregunta de estos cálculos de la interpretación de los espectros? ¿Quién me dice para qué me sirve estudiar las propiedades espectrofotométricas del ADN? Esa es su conclusión, fíjense. ¿Para qué me sirve? Bueno, es una de dos conclusiones. La primera conclusión es el DNA trabajado estaba puro, impuro, etcétera, nada más. Segunda conclusión, ¿para qué me sirve conocer o estudiar las propiedades espectrofotométricas del ADN? ¿Qué hicieron ustedes ahorita? ¿O qué obtuvieron ahorita al trabajar con valores de espectrofotometría? A ver, jóvenes, si lo acaban de hacer. ¿De qué hicieron cálculos, jóvenes? Esa es la respuesta. Tiene pureza. Para conocer la concentración y la pureza, exactamente, jóvenes. Para eso me sirvió hacer toda esta práctica, para que ustedes vieran en el espectro los valores, ¿sale? Para eso sirve. Si yo no conozco este valor de absorbancia, así sean los equipos más avanzados, los famosos nanodrops, que ya en un futuro ustedes tendrán la oportunidad de ver quién se dedica a la parte de ADN, a la parte de biología molecular, perdón, se basan exactamente en lo mismo, en calcular la concentración utilizando los valores de absorbancia a 260 nanómetros y el valor de pureza calculando el valor de 260 y con respecto al valor de 280 nanómetros. Esto mismo que hicieron es el fundamento de todos los equipos más avanzados que ustedes vean que cuantifican ADN, ¿de acuerdo? Entonces, para esto sirve. ¿Alguna pregunta de esta parte? Ya la parte de teoría, eso ya lo vimos hace 15 días, o no me acuerdo, 10 días creo. Y aparte les di un repaso y ya vi que sí tienen nociones. ¿Alguna pregunta extra? De todas maneras tenemos integración y en la integración se les vuelve a preguntar, ya va a ser todavía más sencillo porque ahorita estamos repasando. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas de esta parte, pues vayan subiendo su ejercicio, por favor. Quien haya tenido problemas porque estaba en la escuela, estaba en el metro en camino, etcétera, nada más con que sea antes de mediodía, por favor, porque si no, pues ya su participación se invalida. Ok, déjenme entonces pasar a compartir la otra parte que hay que repasar. ¿Ya ven la presentación? Ok. Hicimos otra práctica que es a la parte, de hecho el informe les comenté que lo van a entregar o sea, tanto la parte de obtención y caracterización espectrofotométrica de DNA se va a entregar junto con la parte de hidrólisis de DNA y su caracterización en cromatografía. Capa fina. ¿Qué es esto de hidrólisis? ¿Qué significa hidrólisis? Rompimiento de enlaces por medio de agua. Rompimiento de enlaces por medio de agua, muy bien. Ya nosotros hemos hecho distintos tipos de hidrólisis, y en el laboratorio ustedes hicieron hidrólisis para romper glucógeno, ¿se acuerdan? Ahora estamos haciendo una hidrólisis para romper
ácidos nucleicos, una hidrólisis química, ¿sale? Con ácido y con calor. De acuerdo con su metodología, díganme las condiciones específicas por las que se realizó la hidrólisis del DNA en el laboratorio. Y sé que lo saben porque les preguntaba y sí me estaban contestando, porque pegaron su bitácora. Tarde porque se me olvidó abrirles el espacio a tiempo, pero aquí me estaban contestando. ¿Cómo se hizo la hidrólisis? Y si no, pues tienen su manual. Entonces, a ver, fíjense. Hubo más de una persona que me dijo. Una hidrólisis ácida. Es el medio ácido y además que se le suministró. Por ahí me dijeron, se utilizó un autoclave también, me acuerdo que me dijeron el jueves. Si fue un autoclave, ¿qué otros parámetros? ¿Qué parámetros? Presión. Presión y Temperatura. calor, exactamente. Condiciones ácidas, ácido clorhídrico 6 normal, 3 ciclos de autoclaveado a 121 grados, 15 libras sobre pulgada cuadrada, cada ciclo de 3 horas, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense la energía que necesitamos para romper los enlaces, ¿sale? Muy bien, tenemos dos tipos de hidrólisis, la hidrólisis enzimática y la hidrólisis por medio de ácidos o bases, que también se denomina rutinariamente hidrólisis química, ¿no? A mí no me gusta decir químico porque también las enzimas son moléculas, ¿no? Es química, pero bueno, vamos a dejarlo así, hidrólisis enzimática e hidrólisis química. La hidrólisis enzimática, obviamente puedo utilizar enzimas, en este caso, pues enzimas que rompan esos enlaces, ¿sale? Los enlaces que están uniendo a los nucleótidos. Por lo tanto, pues utilizarán enzimas que rompen el DNA. ¿Cómo se llamarán las enzimas que rompen el DNA o los ácidos nucleicos? Las nucleasas. Nucleasas, ¿sale? O específicamente en el caso de enzimas que rompen el DNA. Los DNAs. DNAsas, exactamente. Si rompen el RNA, RNAsas. DNAsas rompen específicamente el ADN, RNAsas rompen específicamente el RNA, las nucleasas, es un nombre genérico para las enzimas que van a romper a los ácidos nucleicos. La actividad de estas enzimas va a ser una actividad fosfodiesterasa. ¿Sale? ¿Qué significa que es una fosfodiesterasa? Que va a romper el enlace fosfodiéster, es decir, que cuando me rompa el ácido nucleico, me va a ir liberando todo el nucleótido, ¿vale? Perdón, me va a liberar el nucleócido. Al romper el enlace fosfodiéster, me libera únicamente la ribosa y la base nitrogenada. ¿Qué pasa con la hidrólisis ácida o la hidrólisis alcalina? En el caso de la hidrólisis ácida, ¿sale? Que funciona para romper DNA y RNA, ¿sale? Yo voy a romper, ¿sale? Directamente el enlace glicosídico que se forma entre la base, ¿sale? Y la pentosa, liberándome únicamente a la base nitrogenada, ¿sale? Eso es lo que pasa en la hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida, pues por consecuencia también para eficientar esta ruptura necesitamos el calor, y este calor se da precisamente mediante ciclos de autoclaveo, es decir, un calor arriba de los 100 grados, una temperatura arriba de los 100 grados, perdón, y además presión. Entonces, diferencia entre hidrólisis enzimática e hidrólisis ácida o química en general. En la enzimática libero nucleócidos, y en la hidrólisis química libero como tal las bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Tenemos también la hidrólisis básica. Nosotros hicimos ácido. La hidrólisis básica resulta que solo funciona para uno de los ácidos nucleicos, específicamente funciona para el RNA. Se me olvidó ponerles aquí el mecanismo.
Pero en el caso del RNA, al tener un hidroxilo extra en el carbono 2', ¿sale? Favorece, ¿sale? El mecanismo químico para que se pueda llevar a cabo la ruptura en medio básico. En el caso del DNA, como no tenemos esta sustituyente hidroxilo en el carbono 2', no se puede llevar la hidrólisis, ¿sale? En condiciones alcalinas, forzosamente necesita este hidroxilo de aquí, en la posición 2'. En medio ácido sí se puede para ambos ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Ok, ¿para qué me servirá? ¿Para qué será útil? Yo les preguntaba al inicio de la sesión, ¿vale? Les preguntaba al inicio de la sesión, ¿cuál será la razón por la cual a mí me interese? ¿Sale? A mí me interesa estudiar las hidrólisis. Primero, a ustedes en su curso, ¿para qué les interesará hidrolizar un ácido nucleico? Si ya Silvestre les había dicho de antemano cómo estaban formados. ¿Para qué será útil esto? O ustedes, por ejemplo, ¿para qué querían hacer esta hidrólisis? Aunque la parte de hidrólisis no la hicieron ustedes como tal, porque es un proceso largo y no te vamos a terminar. Yo creo que en julio terminábamos. Pero ¿por qué ustedes estaban, qué objetivo personal, ¿sale? Iban a lograr con esto? ¿O qué objetivo lograron, aparte al analizarlas por cromatografía en capa fina? Exactamente, ¿vale? Una razón a lo mejor tan simple, pero que ustedes realmente verificaran primero, pues que se puede romper el DNA del RNA bajo ciertas condiciones y que conocieran sus componentes específicos para cada uno de estos ácidos nucleicos, que vieran la diferencia entre cada uno de ellos. Ese es un objetivo, ¿sale? Muy didáctico, ¿vale? Si nosotros queremos extrapolar esta situación a algo más clínico, tal vez, nosotros podemos utilizar este mismo fundamento para estudiar, por ejemplo, cómo algunos compuestos químicos interaccionan, ¿sale? Químicamente, covalentemente con las bases nitrogenadas, ¿sale? Modificando covalentemente el ADN. Muchos de estos compuestos, por ejemplo, aquí tenemos algunos contaminantes como el aminobifenol, el benzopireno, ¿sale? Estos compuestos son compuestos contaminantes, los encontramos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el benzopireno, en contaminantes derivados de la quema de combustibles. El 4-aminobifenol es un precursor del bisfenol que es ahorita uno de los contaminantes más importantes en microplásticos, etcétera. Todos estos compuestos se pueden absorber, ¿sale? Los puede absorber nuestro organismo y pueden, ¿sale? Mediante ciertas situaciones, pueden interaccionar y formar enlace covalente con las bases nitrogenadas. Al formar un enlace covalente, bueno, obviamente la maquinaria enzimática de nuestro DNA no es tan ingenua. Existen mecanismos de reparación muy complejos, ¿sale? No crean que nada más se replica. Recuerden que les comenté que el ADN pues pasa por un proceso de replicación, se transcribe y luego se traduce. Y cuando se replica, que ya quedamos que replicar significa hacer una copia del mismo molde, ¿sale? Pues es replicación, y en español eso es replicar, hacer una copia del original. Entonces, cuando se replica, la misma enzima que replica el DNA, que es la ADN polimerasa, tiene un mecanismo para ir checando que los nucleótidos que se replicaron sean los correctos. Sin embargo, hay ocasiones que esta replicación, si hay algo por acá unido, pues va a fallar. Entonces, fíjense, estos compuestos se pueden aquí quedar pegados y al momento de replicarse nuevamente, va a comenzar a producir errores en la replicación. Y estos errores en la replicación me van a dar origen a que yo genere mutaciones. Y estas mutaciones a lo largo del tiempo me pueden desencadenar la formación de tumores y con muy mala suerte llegamos a la formación de cáncer. No es así de sencillo como una
forma lineal, pero es una forma de ver los precursores. Una manera de estudiar cómo interfieren estos contaminantes, por ejemplo, con el DNA para que formen estas o induzcan estas mutaciones, pues es precisamente hidrolizar, ¿sale? Hidrolizar el ADN con el que se está estudiando y posteriormente ver en qué base nitrogenada se pegan ciertos agentes mutagénicos. Al hidrolizar con esta base al hidrolizar nuestro DNA en presencia de estos contaminantes, yo puedo recurrir a una cromatografía, ¿sale? Puedo hacer la hidrólisis enzimática o hidrólisis ácida, y bueno, utilizando ya sea técnicas cromatográficas sencillas como la cromatografía, bueno, sencilla entre comillas porque tiene mucho uso la cromatografía en capa fina, me refiero sencillo a su manejo, ¿sale? Porque pues, ya ustedes ya lo manejaron, es nada más hacer una aplicación, correrla en su cámara de corrimiento con la fase móvil adecuada. Por cierto, ¿cuál es la fase móvil que utilizaron aquí? Fíjense, ustedes querían correr bases nitrogenadas. A grandes rasgos, ¿de dónde dije que se agrupan las bases nitrogenadas? ¿Dentro de qué grupo? Ustedes me dijeron que son heterociclos, y son heterociclos porque tienen carbonos, porque tienen nitrógenos en medio de cada ciclo. ¿En qué grupo? Y sobre todo por tener mucho contenido de nitrógenos, ¿en dónde se agrupan esas bases? Empieza con A, que les dije que no se disuelven en agua y que nunca los intenten disolver en agua porque no van a poder. El ácido, es la mezcla de butanol del ácido acético en agua. A ver, repíteme la fase móvil, por favor. Es la mezcla de butanol, que es ácido acético, es mezcla de butanol, ácido acético y agua. ¿En qué proporción? Perdón, sí, en proporción 5, 2 y 3. Ok, 5, 2 y 3, muy bien. Pero ¿a qué grupo pertenecerán las bases nitrogenadas, jóvenes? Bueno, ya sabemos que son purinas y pirimidinas, pero todavía hay un grupo más arriba de ellos. Empieza con A y lleva una K en medio. Bueno, llevo una K, eso lo dice en inglés, pero ya ando diciendo mis pochismos. ¿A qué grupo pertenecerán, jóvenes? ¿No se acuerdan de los alcaloides? Y los alcaloides de entrada tienen muchos nitrógenos, ¿sale? Generalmente suelen ser heterociclos y no se disuelven ni porque les aplaudan en agua, ¿sale? Se disuelven en ácido o base. Por eso es que también no nada más estamos disolviendo las muestras en agua, y la fase móvil tiene más agua, de hecho tiene más butanol y ácido acético que agua. Entonces, fíjense, si yo quiero correr mi muestra, que por ejemplo tiene una modificación química como acá, lo único que hago pues es comparar, por ejemplo, observen la figura que dice, la figura que está más a la izquierda de la pantalla A y B, fíjense, aquí no es cierto, pensé que era un control, pero no. Si yo, por ejemplo, tengo una base nitrogenada sin modificar, me va a dar, por ejemplo, ese es un perfil de una cromatografía por el famoso HPLC, que ya lo verán más adelante en sus materias, análisis instrumental, me va a dar, por ejemplo, un tiempo de retención, que si lo quieren ver a grandes rasgos, la similitud es como el RF, ¿vale? Sin embargo, si yo modifico a mi base nitrogenada, me va a dar un RF distinto. ¿Por qué? Porque va a tener un tipo de corrimiento mayor o menor dependiendo del grupo que se le esté uniendo comparado con mi base no modificada. Y esto a mí me va a servir, por ejemplo, para estudiar en dónde está habiendo modificaciones químicas directas por agentes contaminantes. Entonces, carcinógenos, esta es una aplicación, sale ya más avanzada, si lo quieren ver así, de la hidrólisis química o hidrólisis enzimática, sale para estudiar agentes mutagénicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Bueno, pues aquí está el resumen de la metodología que se hace para la hidrólisis de los ácidos nucleicos.
Los profesores encargados de la práctica prepararon dos soluciones de diferente ácido nucleico respectivamente, una solución de DNA a 5 miligramos por mililitro y una solución de RNA a 2.5 miligramos por mililitro. Todo esto se le agregó 0.2 mililitros de ácido clorhídrico 6 normal y posteriormente se le hicieron 3 ciclos de autoclaveado por 4 horas, ya las condiciones de 121 grados y 15 libras sobre pulgada cuadrada, y ellos después lo que hicieron fue alicuotar, alicuotar me refiero a que repartieron, la muestra que se hidrolizó en tubitos, por cantidades pequeñas, y ¿se acuerdan que tenían unos viales que decían RNA, DNA, H, que era el hidrolizado? Pues eso que tenían de DNA, RNA, H, no era más que la alícuota de uno de los productos de la hidrólisis, ¿sale? Así es como se prepararon, y a ustedes ya cómodamente se les entrega el tubito hidrolizado. Muy bien. ¿Qué se hace después? Después ustedes corren la cromatografía. Cuéntenme cómo le hicieron, cómo fue el proceso para hacer todo su proceso de cromatografía. No tiene que haber titubeos ni nada porque eso lo hicieron en presencial. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo preparan su cromatoplaca? ¿Cómo la toman? ¿La toman con los dedotes en medio? ¿Se ponen guantes? ¿Qué hacen? ¿Ya no nos acordamos? ¿Qué decepción Pues- entonces? Pues para manejar la cromatoplaca necesitamos usar guantes. Ujú. Hicimos 7 puntos equidistantes, donde vamos a hacer las 7 aplicaciones de... ¿Dónde haces tus puntos equidistantes? ¿Qué haces? A ver, cuéntame así como lo que hiciste, porque todos lo hicieron, entonces... Hice una pequeña raya a 1 centímetro de la base de la cromatoplaca, donde se va a colocar, que va a estar en contacto con el eluyente. Con la fase móvil. Ajá, con la fase móvil. Ok, 1 centímetro en uno de los extremos, obviamente de la parte más ancha. ¿Por qué? Ahí espérame tantito, ahorita me sigues contando. De repente no me acuerdo en qué grupo vi. Sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Sí, ok. No me acuerdo en qué grupo vi que hicieron una línea de aplicación a lo largo. Y eso no es correcto, jóvenes, porque la cromatografía se prefiere que tenga más espacio de desarrollo. ¿Para qué? Para que aumente la resolución. Si ustedes lo hacen a lo ancho, la distancia de corrimiento es muy pequeña y la resolución es menor. Por ahí ustedes ya vieron una cosa en química orgánica que se llaman los famosos platos teóricos, y eso lo ven en la parte de destilación fraccionada. Entre mayor número de platos teóricos es un mejor rendimiento de la destilación. Lo mismo en cromatografía, entre mayor plato teórico, mayor resolución cromatográfica. Y eso se los va a dar, en el caso de la cromatografía en capa fina, la distancia de corrimiento, pero también el tamaño de partícula. Como no sabemos aquí, al menos yo no sé cuál es el tamaño de partícula, entonces lo ideal es aprovechar la distancia de corrimiento. Entonces, por pura lógica, si les estoy diciendo que entre mayor distancia de corrimiento, en este caso en la capa fina, podemos aumentar el mayor número de plato teórico, pues yo lo hago hacia lo largo, o sea, el corrimiento va a ser a lo largo, no a lo ancho. Entonces, la línea de aplicación la voy a aplicar un extremo, ¿sale? Pero que vaya hacia lo ancho de la placa, para que deje toda la parte más larga para que mis muestras corran. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo muy en mente, porque todavía les falta a ustedes como CUFI, les falta mínimo 2 cursos de química, entonces lo van a estar aplicando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya hice tu línea de aplicación a un extremo, a un extremo por arriba de uno de los, a una distancia de 1 centímetro por arriba de uno de los extremos, y me dijiste que pusiste 7 puntos equidistantes. ¿Qué colocan en los puntos equidistantes? Fíjense, tuvimos 2 tipos de muestra, unas que decían RNA, DNA hidrolizado y unas que decían pool, pero también corrimos nuestros estándares. ¿Estos estándares qué son, jóvenes? ¿O para qué los vamos a utilizar?
El estándar es la base nitrogenada pura y lo usamos para poder compararla con la cromatografía que se hizo del hidrolizado y del pool. Ok, entonces es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en transaminación, ustedes si querían identificar que se había formado glutámico o glutamato, ¿qué tenían que poner? Un estándar de glutamato. Una solución que ustedes supieran que es de glutámico. ¿Y qué iban a hacer con la solución estándar de glutámico? ¿Comparar su qué? Su RF, ¿no? Su RF, ¿no? Si el RF de esa mancha que yo sé que es de glutámico puro, pues observo en mi problema una mancha con un RF similar, pues yo puedo decir con certeza pues, si es glutámico. Entonces yo forzosamente para eso necesito agregar mis estándares. ¿Para qué? Para que yo compare los RFs. Aquí, por ejemplo, se ve muy bonito, fíjense, tenemos el DNA, el hidrolizado, tenemos a la timina y yo observo un RF similar en el DNA hidrolizado. Pues con certeza digo, el DNA tiene timina, tiene adenina, ¿sale? Tiene guanina, por aquí no está muy resuelto que digamos, pero tiene guanina y tiene citosina, más o menos puede ser este caso, ¿no? Ese puede ser una situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las muestras que eran los pool? ¿Qué es el pool, jóvenes? ¿Para qué utilizaron esto que llamamos pool? Porque unos equipos hicieron pool, otros hicieron hidrolizado. ¿Qué es esto de pool? No es alberca. No porque lo vean aquí azul significa que es alberca. ¿Qué es pool? ¿O qué era el pool? Nos había comentado que el pool era que habían juntado todos los estándares de las bases nitrogenadas. Sí, es una mezcla. El pool es una manera informal de decir mezcla también, no nada más es alberca. Entonces, el pool es una mezcla, es una combinación en este caso, la parte del pool de DNA y de RNA, pues eran la mezcla de las bases nitrogenadas respectivas para cada ácido nucleico, ¿no? En el caso del pool de DNA, ¿qué debería de contener? ¿Qué debería de contener el pool de DNA? Muy bien. ¿Y el pool de RNA, Isa? Ok, estoy de acuerdo. ¿Y para qué utilizamos esto? ¿Por qué creen? Fíjense, aquí observen la placa que dice hidrolizado. Ajá. Observen la placa que dice pool. ¿Para qué creen que podríamos utilizar esta de pool? ¿Como un qué? Idealmente, ¿cómo se debió haber visto el hidrolizado, jóvenes? El hidrolizado se debe haber visto igual que el pool. Exacto, fíjense, si yo hubiera realizado con éxito o el hidrolizado se hubiera realizado así con mucho éxito químico, que no hubiera habido ninguna variable química que por ahí me interfiriera, entonces, ya les comenté, cuando se hace la hidrólisis ácida, ¿sale? Se liberan únicamente ¿qué? Nucleócidos, nucleótidos o las bases. Fíjense en esta diapositiva. En la hidrólisis enzimática libero nucleócidos. En la hidrólisis ácida, ¿qué libero? Únicamente las bases, ¿sale? Únicamente las bases. Entonces, si yo hubiera realizado, o el hidrolizado, no yo, el hidrolizado se hubiera realizado al 100% todo súper bonito, pues yo esperaría que nada más observar las bases bien separadas, ¿sale? Que fuera similar a esto. Entonces, esto se hace el pool para que ustedes, ¿sale? Observen, pues vamos a llamarlo como un control positivo, ¿sale? Como un control en el que ustedes estarían esperando que así se viera el hidrolizado ideal, ¿sale? Que se separaran bien las bases, que toda nuestra muestra se hubiera roto, se hubiera sí, que toda esta se hubiera separado las bases de todo el del ácido nucleico y así se observaran. Sin embargo, al tener una muestra real, pues obviamente hay muchas cosas que interfieren, ¿sale? Entonces, bueno, el pool es su control para que ustedes vean cómo se debieron haber observado en una hidrólisis de alta eficiencia. ¿Qué pudo haber afectado? Pues no lo sé, a lo mejor la válvula de presión no estaba funcionando bien el autoclave, a lo mejor por alguna razón no se llevó a cabo el tiempo adecuado, tal vez el RNA o el DNA tenía alguna condición, no lo sabemos,
¿sale? Pero ustedes pueden compararlo con el pool, por eso es su control, ¿sale? Ahora, ¿por qué se observa oscuro? ¿Por qué observamos oscuro las manchas? No negro, porque nosotros no podemos decir qué color es ese. ¿Por qué Porque está está oscuro? absorbiendo la luz ultravioleta. Porque está absorbiendo la luz ultravioleta. Entonces, aquí ya les queda comprobado que las bases nitrogenadas absorben la luz ultravioleta a 200, bueno, no estamos poniendo una longitud de onda específica, pero las bases nitrogenadas absorben la luz ultravioleta, muy bien. Y aquí están comprobando la composición de los ácidos nucleicos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el RNA, en esta mancha, se alcanza a ver por aquí una manchita que es similar al RF-duracilo. Entonces, pues con eso ustedes están comprobando la composición del DNA y recomprueban las propiedades espectrofotométricas, ¿sale? ¿Les queda claro? ¿O alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿Ya pueden interpretar sus cromatoplacas? Obviamente estas cromatoplacas se comprueban con base en el RF, ¿de acuerdo? Aquí están como lo marcaron ustedes, trazaron sus manchitas y me preguntaban, ¿cómo calculamos el RF, profesor? ¿A partir de dónde? Ah, pues pongan un centro imaginario, pongan un centro y a partir del centro de la mancha, de ahí calculan sus RF, ¿sale? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas o comentarios? Muy bien, si no hay dudas y comentarios, entonces pues yo ya acabé. Entonces yo les pregunto, ¿sí? ¿Sí puedo, maestro? Adelante, maestra. A ver, peques, díganme, con todo esto que estuvieron hablando con el maestro, con la disertación anterior a sus prácticas, con lo que seguramente comentaron en práctica, díganme, ¿cuál es el apareamiento de las bases según fue propuesto por Watson y Crick? ¿Mm? Porque no pueden estar hablando de DNA y de dobles cadenas y que las cucarachas verdes, si no saben eso. ¿Cuál es el apareamiento de las bases propuesto por Watson y Crick? Para el DNA sería timina adenina y guanina citosina. Y para el RNA sería uracilo adenina y guanina citosina. ¿De veras? ¿Me lo juras? ¿Cuántas cadenas tiene el RNA? Sí, cierto, solamente es de una hélice. Ah, entonces tú me estás hablando de apareamiento de bases en el RNA. Estoy de acuerdo, el RNA en un momento dado se puede doblar en el espacio y aparearse, pero es en la misma cadena. Y no. Quiero que me hagan un cálculo. A ver, prendan su cámara los que puedan, los que estén en su casita sobre todo. Ah, hola Ernesto, ya veo que estás en la escuela. Muy bien. Escríbanle, calculito. Bueno, no le pongan calculito, pónganle calcular, 2 puntos. ¿Cuál es abran interrogación? ¿Cuál es el porcentaje molar, pónganle? ¿Cuál es el porcentaje molar de las bases nitrogenadas de un DNA si tenemos 30% de adenina? Paso a la
Tienen 20 segundos para resolver. Usen lo que me dijeron. Ahí está la respuesta. ¿Ya acabaron? Les quedan 5 segundos. 2, 1. ¿Cuánto les dio? Hola. ¿Cómo lo resolviste, Isa? Tienes cara de que ya acabaste. ¿Estás segura? Dime tú, si me estás hablando, dígame, si me están hablando de porcentaje, ¿cuál es el porcentaje máximo? 100. El 100. Bien, si Isa me está diciendo que cada base nitrogenada tiene 30% y son 4 bases, eso es 120. Ya nos pasamos del 100, ¿no crees, Isa? La primera parte que dijo está bien. Si es el 30% de adenina, entonces ¿cuánto es de timina? 30. ¿Por qué? Porque se aparean las bases, ¿sí o no? Sí. Y de las otras 2 bases, ¿cuánto habrá entonces? 20. 20 entre las 2. 20 de guanina y 20 de... Y 20 de citosina. Gracias, Julio. Peques, prendan sus entendederas. Ya les he dicho que tienen que usar mucho la lógica. Cualquiera, hasta un niño sabe que el 100%, el máximo es 100. Por eso es una tontería cuando ve uno el 400%. Órale, ¿de veras? En todo caso, sería 4 veces 100%, pero 400% no existe. Entonces, jóvenes, ¿podían haber resuelto el problema solamente con saber cómo se aparean las bases nitrogenadas? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuántos enlaces de hidrógeno? Porque ustedes me están diciendo, se aparean las bases. ¿Estoy de acuerdo? Sí, se aparean adenina con timina y guanina con citosina. Siempre una purina con una pirimidina. Siempre. El asunto ahora es, ¿mediante cuántos enlaces de hidrógeno? 2. ¿Para qué par? Para timina adenina. Para para timina guanina. adenina. Eso, muy bien. ¿Y el otro? Para guanina citosina serían 3 puentes de hidrógeno. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora díganme, si yo tengo un par, fíjense, ya teniendo en cuenta eso, piensen, si yo tengo un DNA rico en pares guanina-citosina, vamos a usar el DNA que teníamos, el del 30% de timina, adenina, el que les di del problema anterior. Vamos a usar ese. Yo tengo ese DNA con 30% de adenina. Obviamente 30% de timina. Pero esas son bases nitrogenadas que se unen mediante 2 puentes de hidrógeno. Díganme, cuando yo empiezo a calentar una solución de DNA, ¿qué va a empezar a pasar
con esos puentes de hidrógeno. ¿Se mantendrán o no? Malvados chamacos, contéstenme. ¿Aquí nos vamos a quedar hasta que se decidan o qué? Pues contesten. A ver, señor Gallo, a ver, Itzela, porque me está contestando nada más Raquel como si fuera la única que está en la clase. A ver tú, Itzela, por favor. Ah, está fingiendo locura. A ver, Cassandra. Profesora, es que no escuché la pregunta. Ah, no escuchó la pregunta. Ya hasta se me olvidó la pregunta. Ah, la pregunta es, ¿qué les pasa a los puentes de hidrógeno que unen guanina, adenina con timina? ¿Qué les pasa a esos puentes de hidrógeno? Y también a los de guanina citosina. ¿Qué les pasa cuando se calienta una solución de DNA? ¿Quedan intactos o qué? Pues se pueden hidrolizar o romper. Se rompen. Ahora díganme, ¿qué es más fácil, romper 2 o 3 puentes de hidrógeno? Pues dos. Pues 2. Ahora díganme, si yo caliento un DNA, ahí va la pregunta que quiero que me contesten. Si yo tengo un DNA rico en pares adenina-timina y tengo otro DNA diferente, rico en pares de bases guanina-citosina, ¿cuál de ellos va a ser más estable frente al calor? El de guanina citosina. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque tienen los 3 puentes de hidrógeno. Estoy de acuerdo. Eso se llama temperatura de fusión. Lo van a ver ustedes después. ¿Sí? Peques, vean cómo pueden usar lo que ya saben. Otro problema más y ya. Ustedes ya saben cómo es el espectro ultravioleta del DNA. ¿Sí o no? A ver cómo es. Descríbanlo. Porque nomás me hacen que sí, pero en realidad no sé si de veras saben. Vamos. O dibújenlo así rápidamente y me lo enseñan. Vamos. A ver, Pris, hazlo tú. Dibújalo rapidísimo y me lo enseñas. Tienes 10 segundos. Beatriz Guerra, apúrate. ¿Ya lo tienes? Lo estás buscando en el internet. Uy. Cassandra, ya. A verlo, enséñamelo. Es que todavía no Déjalo acabo, lo porque estaba no haciendo. veo. Andaba haciendo. Pero quiero el espectro. Ah, exacto. Ah, tú estabas poniendo un rectángulo con no sé qué diablos. Sí, estaba poniendo mis manchitas que vi en el, ¿cómo se llama? Ahí en el aquí está. Ah, ¿Te lo alcanzo a ver? ándale, sí lo alcanzo a ver. Está medio raro ese que tienes ahí, pero Es que así me salió. sí, pero hay que hacer lo que les dijo el maestro, ¿no? En el eje X.
Ese es el espectro, espero que ya lo tengan todos allí. Meneses y Zamora y Ruébanos, todos esos chamacos que no veo. Muy bien. Si los enlaces de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas en pares, en parejas, adenina con timina, guanina con citosina, eso quiere decir que hay dos cadenas de DNA, ¿sí o no? Contéstenme, por favor. Sí. Si yo caliento, me acaban de decir que se pueden romper esos enlaces de hidrógeno, ¿sí o no? Sí. Las bases nitrogenadas absorben luz ultravioleta, ¿sí o no? Sí. Sí. Ahora díganme, ¿absorberán la misma cantidad de luz ultravioleta las bases nitrogenadas del DNA en doble cadena? Se le llama DNA dúplex. ¿O absorberán menos, igual o más luz ultravioleta cuando las dos cadenas del DNA se han separado? ¿Cuál absorberá más? En la doble cadena, las bases nitrogenadas están hacia el interior de la molécula. Cuando se han separado las dos cadenas, porque se rompieron los puentes de hidrógeno, las bases nitrogenadas están expuestas a la luz ultravioleta directamente. ¿Cuál de las muestras de DNA, el DNA cerrado o el DNA abierto, cuál de ellos absorberá más luz ultravioleta? ¿El DNA abierto? Sí. ¿Por qué, Francisco? Porque al estar, bueno, por no estar dentro de por no estar dentro de la cadena, entonces puede estar expuesto a la luz ultravioleta. Más expuesto. Más expuesto. Sí, estoy de acuerdo. Por eso se los dije, en el DNA dúplex, en la doble cadena, las bases nitrogenadas están al interior de la molécula, pero cuando se separan las dos cadenas, las bases nitrogenadas quedan expuestas a la luz ultravioleta. ¿Cuál absorbe más cuando están abiertas? ¿Sí? Eso se llama efecto hipercrómico. Así que apúntenlo ahí. Efecto hipercrómico. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Esto es muy personal. Hemos tenido que revisar otras cosas así muy marcianas para que ustedes puedan contestar este tipo de preguntas. Peques, aprendan a usar lo que están aprendiendo. ¿Qué me decías, Itzela? ¿No? No, nada. Muy bien, gracias. Peques, les voy a pedir un favor. Cuando se les pregunte, contesten. Si no saben, digan, no sé. Nadie se va a molestar porque ustedes digan, profesor o profesora, yo no sé o yo no entiendo la pregunta. Pero no se queden callados. Por favor. Gracias. Disculpa, maestro. Es todo. Gracias. Sí, maestra, no se preocupe. Gracias a usted por complementar. Pues no sé si hay alguna otra
pregunta, jóvenes, profesores, respecto al tema? Si no, pues no sé, maestro Weman, tenga algún comunicado. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Jennifer? ¿Cuándo tenemos que entregar los reportes y qué deben contener? Ok, el reporte se entrega el día jueves, ¿sale? Consideran que eran 8 días con las personas que hicieron la práctica el jueves. Va a ser 2 en 1, me refiero a que van a poner la parte de caracterización espectrofotométrica del DNA y la parte de cromatografía. Va a venir en el mismo reporte, ¿sale? Al final es el mismo tema, ¿sale? Van a poner, ¿qué debe contener? Como siempre, su introducción, ya saben, y les acabo de revisar, de hecho, la parte de fosfolípidos que teníamos pendiente. Les hice críticas en el tamaño de la introducción, o sea, el tamaño de la introducción me lo están haciendo muy largo. Ahí están usando mucho espacio que les queda disponible para insertar figuras, cuadros, etcétera. Su introducción con las citas respectivas que lleva, ¿sale? Porque a excepción que ustedes sean de su propia autoría, lo que escriben, pues entonces le ponen de mi propia autoría. Lo más probable es que lo están obteniendo de otros autores, entonces, por favor, cítenla. Sus objetivos, y eso se los han repetido los profesores, objetivos personales, o sea, técnicos personales, lo que ustedes me dijeron hace un rato. Yo quería hacer la cromatografía porque quería conocer la composición del DNA, del RNA, por ejemplo. Los resultados. ¿Qué vamos a llevar en resultados? En resultados vamos a colocar la gráfica del espectro de absorción del DNA, ¿sale? La gráfica del espectro de absorción. Repito, aunque ya se los dije, ¿dónde se describe una gráfica, una figura, una gráfica? ¿Arriba o abajo? Al pie. Abajo. Al pie, y se denomina figura, sale figura 1, figura 2, si solo hay una figura, pues será la figura 1, no se llama figura X, sale, eso yo les puse de ejemplo, figura X, porque pues, puede ser cualquier número, sale figura 1, espectro de absorción ultravioleta del DNA, por ejemplo. ¿Qué van a poner abajo de esa figura? Pues lo mismo que hicieron ahorita en el ejercicio, sus cálculos pequeñitos de pureza y de concentración. Y posteriormente la figura 2. ¿Quién será la figura 2? ¿Quién creen que será la figura 2 de este reporte? Una foto de sus cromatoplacas, exacto, figura 2. Cromatoplacas de la hidrólisis, bla, 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 bla. Y va a haber un cuadrito de resultados. ¿Quién va a hacer ese cuadrito? Los RFs. Los RFs, para que ustedes comparen dónde se describe un cuadro, arriba o tabla, lo ideal en castellano sería el cuadro, dónde se describe el cuadro tabla, en la parte superior o al pie. Arriba. En arriba de la tabla, ¿sale? O del cuadro, en la parte superior. Entonces, por favor, últimos reportes, háganlos, ya aprendieron, ¿sale? Ahorita bioquímica es una materia bonita porque también se les enseña a trabajar con los datos científicos. Pues entendemos que pues, van a ir avanzando. Pues, muéstrenos que ya aprendieron también a hacer eso, ¿vale? Todo cabe en una página. No me digan que no. Utilizan formatos electrónicos. Nosotros simplemente podemos hacerle zoom si están muy chiquitas las fotos. Procuren tampoco hacerlas tamaño mini porque pues, no, se va a perder todo. Pero acomódenlo todo en una sola página, por favor. Pueden utilizar un formato horizontal si lo quieren, un cartel, pero en forma horizontal. Yo no tengo problema con eso. Entonces, traten de hacer las cosas resumidas. Así son los congresos, jóvenes. Cuando presentan un cartel, ahora que están muy de moda las infografías, todo está en una página. Se trata de ser concretos con la información, pero dar la información que el lector quiere recibir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una pregunta. Jóvenes. Ajá, sí, ¿qué pasó, Michela? ¿Se puede hacer el reporte en una sola columna o debería de ser en dos como siempre? Mira, lo ideal es que se te pide formato cartel. Los carteles se hacen generalmente en 2 columnas, más o menos incrustaciones. ¿A qué me refiero con incrustaciones? Que de repente las tablas son una figura muy importante y se mete en medio y tú ya vas variando. Sí, eso es libre, al final es un formato cartel. Y si tú pones ahí en Google formato cartel, por ejemplo, vas a ver que no se restringe a 2 columnas.
Ese es como el formato estándar, pero si tú crees que una imagen es como central, la puedes poner en medio y al lado puedes ir escribiendo más una columna, ¿sí? Mientras me pongas la información que requiere, todo está perfecto. Ahora, conclusiones. Yo sí les tengo ahí un comentario y eso es algo que no han cambiado muchos. La conclusión, ¿a qué me refiero cuando no se escribe en prosa? Porque siempre les hago ese comentario. Las conclusiones no son enunciados puntuales que les dicen si se cumplieron o no se cumplieron sus objetivos. ¿A qué me refiero con no se escribe en prosa? Que no se escriban como en párrafo completo. No me escriben un parrafote exactamente, no se escribe un parrafote y mucho menos le vuelven a poner un porqué. ¿Sale? No van a poner, el DNA tiene, absorbe si su conclusión es, quiero mostrar que el DNA absorbe la luz UV, por ejemplo, su conclusión será, se mostró que el DNA absorbe la luz UV y ya. No me van a decir por qué tiene no sé qué cosa, todo el por qué se dice en la discusión. En la discusión es la parte fundamental de su reporte, donde nosotros nos damos cuenta si estuvieron entendiendo lo que observaron o no, ¿sale? No tiene caso que tengan gráficas muy bonitas ni fotos muy bonitas si no saben defenderla. La discusión se hace siempre comparando con la bibliografía. Sobre todo estos son prácticas que ya están diseñadas, se obtuvieron datos o metodologías de algún otro lado. Entonces, no puede ser que no tengan referencias bibliográficas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces les abro el espacio. El día jueves lo entregan, por favor, porque nosotros tenemos que entregarles calificaciones a zonas posibles. Muy bien. Entonces, ahora sí ya terminé. Maestro Huema, no sé si hay algún anuncio. Gracias, maestro. Chavos, el día jueves vamos a hacer o realizar un repaso a esta unidad y el día lunes vamos a hacer el examen. El día jueves les vamos a pasar sus calificaciones del tercer ciclo. Y hay unos compañeros, o sea que prácticamente ya están pelas, ¿eh? Entonces no queremos chillones, ni que le juro maestro, el maestro es bien gacho, le hago su meme. Bueno, es el último chance que tienen el día jueves. Es importante que hagamos el repaso el día jueves, porque hay unos que están en la tablita, ¿eh? Todo va a depender de este examen que viene. Si no mal recuerdo, corríjanme ustedes, por favor, chavos, el día 6 de junio, si estoy bien, 6 de junio, es el examen, 6 de junio, el lunes. Para el 6 de junio, nosotros ya vamos a saber más o menos quién pasa y les vamos a entregar sus calificaciones más o menos una semana después. Todavía nos falta que nos pongamos de acuerdo los maestros para ver cuándo tenemos que aplicar el examen extraordinario de laboratorio. Para los que ya saben su situación que van a reprobar, el examen extraordinario de laboratorio son, todas las prácticas que hemos venido realizando. Es de todo, tanto de teoría como de resultados, qué pasó con cada reactivo en cada práctica, para que empiecen a estudiar. El día lunes del examen les vamos a decir exactamente el día del examen extraordinario de laboratorio. Recuerden que si reprueban laboratorio, en automático reprueban la teoría. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok, pero ya ven que les dije, la primera clase les dije, no se metan en problemas, pero como quieren hacer emocionante su vida, y como están aburridos ahí en su casa, quieren hacer el examen y hacerlo más emocionante. ¿Ok? Por mi parte es todo. Y maestra Sacuntala. Sí, Peques, debe de quedar bien claro que lo que les dice el profesor, hay que pasar el laboratorio, ¿sí?
El extraordinario de laboratorio es de todas las prácticas, ya se los dijo. Pero si no lo pasan, no tienen derecho a la teoría. De una vez les aviso. ¿Sí? El que no pase el laboratorio, en el ordinario, puede presentar el extraordinario de laboratorio, pero siempre el extraordinario de laboratorio es antes que el de teoría. Si lo pasan el de laboratorio, tendrán derecho a presentar la teoría, el extraordinario. Si no pasan el extraordinario de laboratorio, ya no pueden presentar el de teoría. ¿Queda claro? Lo único que les quedaría sería el ETS o el recurso. Luego, por acuerdo de academia, aquello, y se los recuerdo ahorita de una vez, por acuerdo de academia, la calificación mínima para que en caso de que tuvieran que recursar la asignatura, la calificación mínima para no recursar el laboratorio es de 8.0. No es 7.99, es de 8.0. El que tenga menos y que reprobara, en caso de que reprobara la teoría, pasara el laboratorio pero reprobara la teoría, si tiene menos de 8 en el laboratorio, tiene que recursar con todo, teoría y laboratorio. Eso es un acuerdo de academia. ¿Queda claro? Peques, esto no es un montón de amenazas, de ninguna manera. Es información que ya se les había dado al inicio del curso, pero que creo que este es el momento idóneo de recordárselos. Échenle ganas al último parcial. Es muy importante que salgan de la mejor manera posible. Hay quienes van bastante decentes, pero hay otros que tienen algo de problemas. Échenle, todos, échenle un montón de ganas al último examen de laboratorio y al que tenemos encima de teoría. ¿De acuerdo? ¿Peques? Sí, profesora. Gracias. Es todo, maestro Bueman, gracias. Nada, por último, jóvenes, por favor, abran sus cámaras para tomar la foto. Maestro Silvestre, ¿no la podrás meter en este día, please? Que tome la foto. Sí, porfa, ¿no? Para Sí. ponerlo en el reporte, por favor. Sí, porfa. Ahí va, a la 1, a las 2 y a las 3. Rosas Huerta, ¿qué se siente estar de cabeza? Es que estaba volteada tu imagen. No se te va a ir la sangre al cerebro. Ok. Muy bien. Gracias, chavos. Gracias. Maestros, quédense tantito, por favor. Weman, déjame Rocío, decirles perdón. algo. Hoy, chicos, si recuerdan, siempre les pido el trabajo de laboratorio que hicieron en la clase, los resultados que tenían, que obtuvieron ustedes, y esta vez no me acordé. Entonces, para que, por favor, ya saben, es individual, les voy a abrir un espacio para que lo hagan. Ahí, por favor, también, si tienen alguna duda, por eso es personal. Es la última, como dice el maestro, es el último repasito antes de que sea el repaso final el jueves, para que me lo suban, por favor. Sí, sus resultados, pueden poner la foto inicial y la foto final de SDH, al igual que de citocromo oxidasa, ¿sí? Y ya poner ahí ustedes lo que ustedes observaron y lo que vieron y el por qué. ¿De acuerdo? Nada más así, muy sencillo, para que yo me dé cuenta de si entendieron o no. ¿De acuerdo? Bueno. Profesora, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Jennifer? Para los reportes. ¿Sí? ¿Cómo era? Que todos es en un mismo archivo con la misma estructura de objetivo, resultados, discusión y conclusiones. O sea, todo va como que en un mismo archivo. Claro.
Hagan de cuenta, es como igual como se los pidió el maestro Silvestre, o sea, es 2 experimentos, un solo reporte, el mismo archivo y nada más que yo les puse el contenido. Entonces el total de hojas igual sería 2. Solamente. Sí, claro, porque no necesitan más. ¿De acuerdo? Un mismo archivo. Entonces solo ponemos una imagen y a lo mejor las restantes de que fue como con minutos como anexos. Les dije, Jennifer, o sea, puede ser así, y les dije que ustedes tenían muchos, que lo que yo quería es que ustedes los fueran viendo gradualmente cómo iba decolorando. ¿De acuerdo? Y que ustedes seleccionaran los que ustedes pensaran que son importantes. ¿De acuerdo? Entonces los puedes poner como anexos, está bien, sin problema. Ok, muchas gracias, profesora. ¿También puede ser en una columna o en 2? Como quieran, como se les mejor, porque luego a veces con las imágenes, si las ponen en 2 columnas, les cuesta un poco más de trabajo, como para que se entienda. Lo pueden poner en una sola, como ustedes se acomoden. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profesora. No, ¿de qué? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, anden después, pónganse a estudiar mucho, ahorita pongan toda su atención para que nos vaya bien también este ciclo, ¿eh? Bueno, anden pues, ya, ahora sí, cuídense, que les vaya